Buenos días a todos. Eh, Me presento, yo soy Juan Diego Vargas, soy residente de neurología clínica y hoy traigo un tema que me parece bastante interesante y pues espero que lo disfruten porque es bastante común y representa un reto para varias especialidades que se han enfrentado a este tipo de pacientes. Voy a quitar la cámara para optimizar un poco el audio. De entrada, les comparto este cuadro, de pronto muchos ya lo han visto. Este cuadro se llama pues la lección en la salpetrie. Es pues un cuadro que fue realizado en el 1887 por André Duyé, en donde retrata un famoso evento que solían hacer en la época, lo que llamaban las lecciones de los martes, en los cuales se llevaban casos interesantes, sobre todo de neurología, que sí hacían pues exposiciones magistrales. Acá pues lo que podemos ver es figuras insignes, el propio padre de la neurología, Jean-Martin Charcot, y uno de sus ayudantes, Joseph Babinski, en lo que denominaron pues acá una crisis histérica. En el público pues hay otros personajes bastante importantes como Gilles de la Tourette, pues, del cual también habrán escuchado. Entonces pues nos sirve de introducción al tema. Aunque es un poco ambicioso resumir la historia, la larga historia secular en torno a estos trastornos, pues quise anotar algunos hitos importantes. Por ejemplo, en el 1835, por primera vez, Héctor Gavin propuso el término trastorno facticio para denominar un trastorno en el que los pacientes buscaban, sobre todo, atención médica, evitar como responsabilidades o mejor para obtener los beneficios de la atención médica, y lo introdujo para diferenciar de los pacientes simuladores, lo que es conocido también, ¿no?, aún como el malingering, que son los simuladores con una intención material o algún pleito legal o una ganancia económica, que no es un trastorno, el malingering, a diferencia del trastorno facticio. Posteriormente, mismo Jean-Martin Charcot propone la teoría de la histeria, en la cual dice que hay una lesión psicodinámica no estructural que explica estos síntomas. Y pues se lleva el nombre histeria, que desde hace mucho tiempo se ha relacionado con el útero, como si fuera un trastorno pues, único de las mujeres, pero sabemos que no es así. Más adelante, Joseph Babinski, que es uno de sus discípulos, introduce el término pitiatismo para hacer referencia al que los pacientes realmente eran unos simuladores inconscientes. Y sus grandes trabajos pues, de Babinski radican en que desarrolló métodos clínicos para diferenciar la histeria de la lesión orgánica. Por ejemplo, en este recuadro podemos ver el signo más famoso de la neurología, que es el signo de Babinski con la extensión del alum ante la respuesta plantar, pero también pues dejó en su legado signos como el tronco de Babinski, en el cual pues lo voy a explicar más adelante, pero la lesión orgánica implica una flexión, ante una flexión del tronco, que se flexione la cadera, o también el signo del platisma, que más adelante también lo explicaré, y eso fue una de las grandes contribuciones en el tema del trastorno funcional por el padre de la neurología. No, este fue por Babinski, que es uno de sus discípulos. Más adelante, Sigmund Freud propone el término conversivo, y eso hace referencia a que los pacientes tenían un supuesto estrés psíquico que era transformado o convertido a un síntoma somático, y de allí pues la ontogenia de estos síntomas.
Otro síntoma, otro término importante mencionar es uno acuñado por Richard Asher en 1951, que es Munchausen. Este término pues lo, sí, lo acuñó en honor o haciendo alusión a un famoso personaje histórico que era el Baron von Munchausen, que entre otras cosas fue un soldado que iba contando historias ficticias y extraordinarias por muchos lugares. Incluso pues se cuenta en lo que uno lee en las anécdotas que decía que pudo viajar en una bala de cañón, que pudo viajar a la luna, pero entonces este término actualmente es usado como un espectro más grave y crónico del trastorno facticio. Recordar que es el trastorno que lleva a la búsqueda de atención en salud, pero cuando se vuelve repetitivo y crónico es apropiado usar. También podemos, pues, ya algunos habrán escuchado el Munchausen by proxy, que es el trastorno cuando el cuidador provoca síntomas, por ejemplo, en un niño, para buscar atención médica reiterada. Entonces, bueno, son algunos de los términos que se han usado en el transcurso de la historia y actualmente, pues, el usado es funcional, que es del que vamos a hablar. La epidemiología de los trastornos funcionales. Sabemos que hay una incidencia aproximada de 4 a 12 casos por 100.000 años, la prevalencia de 50 personas por cada 100.000, o tres cuartas partes de los pacientes con trastorno funcional corresponden al género femenino, y algo muy importante es que tienen una tasa de discapacidad tan grande como cualquier otro trastorno neurológico. Para ejemplificar esto, un parangón entre la esclerosis múltiple y un trastorno por síntomas funcionales, dígase pues, un trastorno de la marcha o una distonía sostenida, vemos cómo a este tipo de entidades que son menos frecuentes, por ejemplo, en la atención ambulatoria, 6% de los pacientes son de esclerosis múltiple, en cambio, es más frecuente los pacientes con trastornos funcionales, que llega a ser de alrededor de 15-16%. Entonces vemos cómo hay una atención mucho más dirigida hacia enfermedades menos frecuentes, y este tipo de trastornos como los funcionales, pues tienden a ser más subestimados. La discapacidad puede llegar a ser similar, la popularidad, como ya mencioné, tiende a ser más de este tipo de enfermedades orgánicas, siendo el trastorno funcional del campo del dominio neurológico, pero más subestimado, y también a su vez es menos entendido. Entonces esto pues también puede servir de invitación a que es un trastorno del que hay que hablar, hay que saber, puesto que su ignorancia ha llevado a que estos pacientes lleven un mal pronóstico a largo plazo. Bueno, y hablando de los criterios diagnósticos, pues los más recientes son los del Manual Estadístico Diagnóstico 5, el manual de psiquiatría. Pues llama la atención también que esté clasificado, es más fácil dentro del manual de psiquiatría que sea un tema más de neurología. Y quiero acá comparar pues con el anterior DCM4, en el cual se llamaba trastorno conversivo, para resaltar que hubo unos cambios importantes. Por ejemplo, en la nueva clasificación se hace mayor énfasis en las características positivas, es decir, en los signos positivos, de los cuales ya vamos a ahondar, y no tanto pues en características que antes se exploraban muy intensamente, como buscar algún estresor psicológico, algún trastorno psiquiátrico, que no siempre pues, podía estar presente. Entonces retiran el requisito de estresor psicológico y también el requisito de no estar fingiendo, porque esto representaba un gran reto y algo de frustración para los clínicos, porque es muy difícil de comprobar. Es decir, para uno saber que un paciente es malingering, este simulador, o que tiene un trastorno facticio, para diferenciar un trastorno conversivo o un trastorno funcional, debería tener la confesión prácticamente del paciente, o
que en algún contexto en que no se esté sintiendo observado al paciente, uno pudiera ver la mejoría del supuesto síntoma. Entonces, ante esa dificultad, ahora pues es removido de los nuevos criterios diagnósticos. Y estos cambios, ¿por qué son importantes? Porque es importante hablar de funcional, no de conversivo u otras denominaciones de antaño, porque el término funcional describe un mecanismo y una causa, es decir, ya no hay que centrarnos en qué es lo que está llevando a que se desarrolle el síntoma, sino que sabemos que es una alteración en la función o es lo que se presume. Sobrepasa el debate de si es de origen mental o orgánico. Ahora se sabe pues que es de está en la interfase de ambas. Implica una posibilidad de mejoría, que sea un trastorno funcional, nos lleva a saber que la estructura está conservada, pero la función está alterada y puede ser modificada. Se puede usar fácilmente con los pacientes. Esto permite que se les explique a los pacientes de una manera un poco más práctica el origen o escribir mejor por qué se están dando sus síntomas, con ejemplos como que un computador está intacto, puede tener intacto todo su hardware, pero está fallando en el software, y que esto sea pues, el origen de sus síntomas. Así pues uno les puede dar más claridad en vez de una disertación en torno a la teoría de la mente o todas estas descripciones psicológicas que hay al respecto. La fisiopatología aún pues no está completamente dilucidada, pero se tienen algunas aproximaciones. Antes habían algunas perspectivas psicológicas que permitían explicar los síntomas, y había muchas corrientes, desde la psicodinámica y muchas otras explicaciones de los síntomas. Actualmente pues se propone que en estos pacientes hay unas expectativas fuertes, unas ideas fuertes respecto a algunos eventos que pueden ser estresantes, que pueden desencadenar los síntomas, como traumas, enfermedades, lesiones, y ellos van a desarrollar una disfunción atencional en la cual van a tener una atención dirigida especialmente hacia el cuerpo, y esto va a explicar pues, como el desarrollo de los síntomas, y también explica por qué ante la distracción, es decir, quitar esa atención centrada en el cuerpo, los síntomas pueden mejorar. Desde la perspectiva neurobiológica ha habido grandes avances, sobre todo por la contribución de la resonancia magnética funcional, en la cual pues, se ha visto, por ejemplo, ante tareas tareas como el reconocimiento facial de valencia negativa, positiva, estos pacientes pueden tener mayor activación en regiones límbicas como la mente a la derecha, y una mayor conexión con áreas como el área hipoactiva en trastornos funcionales de tipo marcha, temblor o distonía. Sin embargo, esto no es lo único que se ha visto, es tan variable los hallazgos en resonancia magnética funcional como trastornos funcionales posibles. Por ejemplo, en los trastornos del movimiento también se conoce una menor activación, menor conexión con una región que se denomina la unión temporoparietal derecha, que está muy asociada con la función de control, el agency, de control motor, y esto explicaría por qué los pacientes sienten que no tienen pleno dominio sobre sus movimientos. A pesar de estas opciones tentadoras desde lo psicológico y lo neurobiológico, parecen ser insuficientes las explicaciones, y actualmente hay una propuesta desde una perspectiva integrada, que es lo que denomina el modelo biopsicosocial, en la cual uno debe tener en cuenta todo esto que he nombrado, pero además de lo biológico y lo psicológico, el contexto social, los determinantes sociales que también pueden tener injerencia en el desarrollo de síntomas, y por tanto uno debería indagar sobre factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes para tener un tratamiento o una perspectiva más holística de estos trastornos.
Bueno, en cuanto a la historia clínica, pues va a ser muy importante siempre tratar de dilucidar muy bien el síntoma, todo semiológicamente como lo conocemos. Sin embargo, hay algunos puntos en que podemos ser un poco más enfáticos, por ejemplo, buscar unas banderas rojas que nos orienten hacia la presencia de un trastorno funcional, como por ejemplo otros síntomas funcionales concomitantes, pacientes que le hayan realizado cirugías innecesarias o aquellos que tengan pues comorbilidad psiquiátrica. También se pueden buscar desencadenantes fisiológicos como enfermedades, una crisis de migraña, una lesión en miembro, o psicofisiológicos como un ataque de pánico que pueden ser frecuentemente encontrados como desencadenantes de los síntomas. También se puede buscar disociación. En personas, los pacientes pueden describir sensaciones previas como de que no se siente en su cuerpo, o por el contrario de realización, en el cual se siente como en un mundo ajeno. Esto también es muy descrito en las crisis psicógenas no epilépticas. Entonces es importante indagarlo. Y a pesar de la importancia que se le ha dado secularmente pues, a los estresores psicológicos, a la comorbilidad psiquiátrica, aunque siguen teniendo un papel en la patogénica, en el origen de estos síntomas, pues no, como vimos en el DCM5, no es tan importante para el diagnóstico y pudiera uno diferir la búsqueda de estas comorbilidades porque también van a ser importantes para el tratamiento y el seguimiento. Entonces, en últimas, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de un trastorno funcional? Debemos tener una historia típica que nos sugiera, pero lo más importante, y esto pues debería haberlo resaltado, es la presencia de signos positivos, que es en lo que ya nos vamos a centrar más, la semiología de estos signos positivos para tener un diagnóstico confiable. Debo llamar la atención en que debemos perder esta perspectiva que muchas veces guía nuestra práctica clínica, en que llegamos a un diagnóstico por excluir los otros. Esto en los trastornos funcionales también tiene la misma importancia. Es decir, uno no llega al diagnóstico de una diabetes simplemente descartando una dislipidemia u otro trastorno metabólico. Uno llega a la diabetes por los criterios que se le han asignado a la enfermedad. Entonces, nosotros no podemos llegar al diagnóstico de trastorno funcional meramente descartando cualquier causa orgánica, porque se conoce la gran comorbilidad que hay entre enfermedades neurológicas, orgánicas y trastornos funcionales. Por ejemplo, la epilepsia, un porcentaje no despreciable tiene crisis psicógenas no epilépticas. La esclerosis múltiple puede desarrollar síntomas motores funcionales y así sucesivamente. Entonces, mejor pues, recomendamos tener esta perspectiva en la cual puede haber una lesión orgánica, pero también síntomas funcionales, comorbilidad psiquiátrica y algunos otros factores que se escapen como a nuestro conocimiento, pero pueden estar influyendo. Y en este sentido se abre pues como la posibilidad de que un trastorno funcional puede estudiarlo, puede requerir neuroimágenes o pues acudir a videoelectroencefalograma, pero hay que ser claro con el paciente y con uno mismo en que no es para descartar otra enfermedad, sino para determinar comorbilidad y explicar muy bien en qué consiste el trastorno funcional y por qué se llegó a ese diagnóstico. Entonces vamos a empezar con algunos signos positivos. Espero pues que los videos se reproduzcan. Entonces, el signo de Hoover, este es muy útil cuando estamos estudiando un paciente con una debilidad, una monoplegia, por ejemplo, en miembros inferiores, y va a consistir en que cuando se le dice, voy a poner el video, cuando se le dice al paciente que extienda la extremidad débil, pues va a ser una extensión débil de la cadera. Sin embargo, como vemos en el video, cuando el examinador en la extremidad contralateral hace flexión contra resistencia,
pues la extensión de la extremidad débil mejora ostensiblemente, y entonces esto sería el signo positivo que encontraríamos. Como vemos, algunos de estos signos que les voy a reproducir acá han sido validados y tienen sobre todo muy buena especificidad. Por ejemplo, el Huber tiene una especificidad del 99% y una sensibilidad del 94%. Hay que tomar esos valores, esos rendimientos, pues con cautela, porque han provenido de estudios con pocos pacientes, y eso podría pues implicar algún sesgo. El signo de Huber pues no solo se puede realizar sentado, sino también acostado, en el cual simplemente vamos a poner la mano ya no debajo del muslo, sino debajo del talón. El signo del abductor, bueno, tiene el mismo principio que el signo de Huber. Como podemos ver, en una debilidad orgánica, aquí arriba, pues ante una debilidad orgánica, cuando uno se le pide al paciente que abduzca ambas extremidades, pues va a hacerlo bien con la sana, pero no va a vencer en la enferma. Esto pues lo vamos a poder comprobar. Adicionalmente, cuando le pedimos que la sana solamente la abduzca, como la enferma pues se abduce, y esto va a ser este punto sobre todo el que nos va a permitir diferenciar de una habilidad funcional, porque cuando se pide al paciente con una habilidad funcional que abduzca la extremidad sana, pues el mecanismo compensatorio es que la extremidad supuestamente débil va a hacer abducción del otro lado, y no va a aducirse como vimos en la debilidad orgánica. Pero pues que sea como claro. Este sobre todo es la forma en que vamos a poder dilucidar esa discrepancia. En la orgánica se aduce, en cambio, la funcional no se mueve, o incluso ahí se siente una buena resistencia. Bueno, el signo de la abducción del dedo lo vamos a usar cuando un paciente se queje de debilidad en una mano, que no pueda abducir los dedos. Vamos a acudir a una sincinesia que hay, la cual consiste en que pedimos en la mano sana abducir los dedos, y la sincinesia consecuente es que se abducen en la otra mano, y así podemos desenmascarar la debilidad funcional. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad, como pueden ver. La prueba de la lesión medular la vamos a usar en los pacientes que no puedan mover extremidades inferiores, no puedan flexionar las rodillas. Entonces, lo que vamos a hacer es flexionar ambas rodillas cerca de 90 grados. En el paciente funcional, las rodillas tienden a quedarse en esta posición. En cambio, en el paciente con debilidad orgánica, lo que vamos a ver es cómo caen las extremidades, o cómo cae hacia el lado la rodilla débil. O si son ambas las débiles, caen las dos. Perdón. Hay otros signos que también han sido validados. Podemos ver acá, siempre van a tener casi siempre tienen unas buenas especificidades, pero no tan buenas sensibilidades. El que conocemos, pues hablamos mucho y exploramos bastante, y he visto pues, que en el servicio también lo hacen, es el giveaway weakness, o debilidad colapsante, en la cual el paciente puede llegar a una posición determinada, pero cuando el examinador empieza a hacer algo de resistencia, cae inmediatamente la extremidad. Entonces, pues un signo positivo. Otro signo es el llamado signo de la cocontracción, en el cual una extremidad que está débil se le pide, por ejemplo, hacer flexión del bíceps, y no hay movimiento de la extremidad, pero se puede ver como tanto el bíceps como el tríceps hacen contracción, y esto pues estaría en contravía de cualquier principio pues que conocemos de las enfermedades orgánicas. Algo que se me olvidó decir es, con esta debilidad colapsante o giveaway, tener claro que estamos examinando fuerza y que el paciente no está presentando dolor, por ejemplo, que podría ser un falso positivo pues, del signo. La inconsistencia motora, en que pues, lo vamos a explorar
viendo durante todo el examen el funcionamiento del paciente. Es decir, algún paciente que llegamos, lo examinamos en la camilla y no es capaz de elevar una extremidad, pero entró caminando, así sea con un bastón, es inconsistente, entonces sería uno de los signos positivos. Otros que voy a mencionar no han sido validados, pero son clásicamente tenidos en cuenta, como por ejemplo la habilidad no piramidal. Sabemos que una habilidad piramidal es más de extensores de miembro superior y de flexores de inferior, más distal que proximal, y entonces esto nos va a servir para identificar a aquellos pacientes los cuales la distribución de la debilidad no es de este tipo, sobre todo cuando sospechamos algún daño de la vía piramidal, es decir, pacientes que tengan debilidad solo de un brazo, de una pierna, que sea muy marcada, y por ejemplo lo que describía, pues que esto es un signo que describió Freud inicialmente, uno debería fijarse si hay debilidad de la mano, pues de una extremidad superior, si hay debilidad de la porción inferior de la hemicara ipsilateral, como también para orientarse. Pero bueno, eso sería como una de las posibles ayudas. El drift o la caída en pronación también. Sabemos que en la debilidad orgánica, cuando se extienden ambas extremidades en supinación, pues la extremidad débil va a tener pronación. En cambio, en el trastorno funcional, la debilidad funcional hace que caiga la extremidad sin la pronación que se desencadena en la lesión orgánica. Esta también es de utilidad cuando tenemos un miembro superior débil y consiste en que el paciente se le pone la mano sobre el rostro y se deja caer. Pues, no es muy amigable evaluar este signo, pero eventualmente es necesario ante la duda. Entonces el paciente funcional evita golpearse la cara. En cambio, el paciente con lesión orgánica sí se golpea. La prueba de Barré examina la debilidad en la extremidad inferior y consiste en poner al paciente en posición prona y flexionar a 90 grados ambas rodillas. En la debilidad orgánica lo que deberíamos ver es cómo empieza a caer la extremidad, pero no tan súbitamente, y se ve algo de contracción de los isquiotibiales. En cambio, en la debilidad funcional, permanecen ambas rodillas flexionadas o cae súbitamente, sin contracción de los isquiotibiales, la extremidad débil. Este signo, pues, lo que denomina la desviación de la lengua al lado equivocado, en lo que antes denominaban el espasmo facial histérico, pues sabemos que cuando hay una debilidad de una hemicara y también el compromiso de la lengua, esto se explica, por ejemplo, en lesiones de tallo, sobre todo en bulbo y algo de compromiso protuberancial, pues la lengua en protrusión va a ir al lado contrario de la debilidad. Va a ir hacia el lado de la debilidad de la lengua, es decir, al lado contrario hacia donde la cara está haciendo contracción porque los músculos de este lado predominan en su tono. En cambio, en el espasmo histérico, la debilidad de la lengua, al protruirla, va a ser pues, desviada hacia el mismo lado del espasmo, como podemos ver en la misma imagen. Este signo, que fue escrito por Babinski también, muy interesante, se desencadena o pues lo examinamos pidiéndole al paciente que haga una apertura oral fuerte, en la cual vamos a ver la contracción de ambos platismas en ausencia pues de debilidad orgánica, en ausencia de debilidad orgánica. En cambio, cuando hay debilidad orgánica, pues vamos a ver que la asimetría en el lado del platisma que está afectado, pues del hemicuerpo que está afectado. Es decir, si hay una hemiplegia izquierda, esto va a hacer una asimetría y solo se va a ver el platisma derecho. También se puede examinar pidiéndole al paciente que haga flexión del cuello contra resistencia. El signo del tronco Musler-Babinski, lo había mencionado al principio, consiste en que el paciente con debilidad orgánica
se le pide que con los brazos cruzados sobre el tronco trate de flexionarse. Y la debilidad se va a desencadenar que el miembro débil haga una flexión a nivel de la cadera y el hombro contralateral tienda a inclinarse hacia adelante. Lo que pasa en el trastorno funcional es que no es capaz de hacer ninguna flexión visible o es capaz de flexionar el tronco con ambas piernas o ambas extremidades pegadas en la camilla, lo que nos llevaría a deducir que la fuerza, por lo menos la extensión de ambas caderas, está reservada. Este signo pues es interesante, estaba escrito en un reporte de caso, pero puede ser eventualmente de utilidad. Sobre todo lleva a desenmascarar debilidad funcional cuando se sospecha una lesión del radial, neuropatía radial con mano caída, pero también cuando haya una lesión a nivel central en lo que denominan el área de la perilla de la mano o el hand knot, que también podría dar una mano caída. Entonces, cuando se realiza supinación de la extremidad, lo normal es que se flexionen los dedos por acción de los músculos flexores, pero en la debilidad funcional el paciente persiste con los dedos extendidos. Entonces esto pues, nos llevaría a deducir que no es de origen orgánico. La prueba del esternocleidomastoideo, ¿en qué consiste? Supongamos que hay un paciente con una hemiplegia izquierda. Bueno, la forma en que evaluaríamos a este paciente con este signo es pidiéndole que gire, que desvíe la cabeza hacia la izquierda, y en el trastorno funcional no son capaces de hacerlo, solo llegan hasta la línea media y no siguen pues el giro cefálico. Esto pues es incompatible en teoría con una lesión estructural, puesto que el esternocleidomastoideo tiene una inervación que es bilateral, entonces así lo desencadenaría. Ahora vamos a pasar a los signos positivos de sensibilidad. Algunos también, como vemos, están validados con buenas especificidades, no tan buenas sensibilidades. Uno de ellos es el déficit sensitivo delimitado a la línea media, y es en esos pacientes que vamos a ver un respeto exquisito de la línea media cuando se examina pues todo el cuerpo. Esto pues no es tan compatible con una lesión orgánica, con casos excepcionales como una lesión talámica, en la cual se presente digamos, un síndrome de Jerin-Roussy, que puede dar este tipo de déficit, pero no es lo más común. La división de la vibración. Bueno, lo evaluamos, por ejemplo, en huesos que sean únicos, pero tengan distribución bilateral, como el hueso frontal o el esternón. Si uno pone un diapasón a vibrar en ambos lados, pues sería lo mismo, porque es un único hueso y la vibración se transmite vía ósea. En los pacientes funcionales cambia la sensibilidad de vibración de un lado a otro. Es decir, aunque se esté estimulando el mismo hueso, pues ellos dicen que a un lado no lo sienten y al otro sí. Otros signos de sensibilidad validados son, por ejemplo, la pérdida sensitiva no anatómica. Esto pues, hace alusión a pacientes que tienen distribuciones, por ejemplo, no dermatómicas, que tengan un tronco, hipoestesia en el tronco anterior, pero no en el posterior, que tengan una hemianestesia de una extremidad, es decir, en una sola extremidad, una línea media que divide pues el déficit, tampoco es compatible. También que tenga un déficit de guante o calcetín, pero unilateral, lo que no es común en las polineuropatías, etcétera. Estos van a ser signos positivos. También la pérdida sensitiva inconsistente o cambiante. Esto pues me parece bastante difícil porque la sensibilidad siempre es un reto, pero según esto serían pacientes que refieren déficit cambiantes, que la exploración siempre es distinta. La falla sistemática hace referencia a que, por ejemplo, el paciente solo tiene hipoestesia al pinchado, pero no a la temperatura, pues al calor, el frío, eso sí lo siente, y esto sabemos que no es compatible, puesto que son como sensibilidades que comparten vías,
y deberían entonces de alguna manera estar alterados. Bueno, esta probablemente la conozcan, que sea la prueba de Bowlus-Currier, en la cual pues se le pide al paciente que extienda más extremidades y las cruce y luego las lleve hacia el tronco, y lo que vamos a hacer es que lo más fácil es explorar la extremidad no comprometida, es decir, la que no tiene hipoestesia. Y entonces empezamos desde el quinto dedo hacia el primero. Lo que se espera de esa evaluación es que el paciente cometa pues, lo que es un error al llegar al primer dedo, ya que es el único que no está cruzado, y en ese sentido pues sería como la inconsistencia del déficit sensitivo. Hay otra prueba que es la del SINO, pues no es muy convincente, es como una prueba que trata de engañar al paciente, pidiéndole que cierre los ojos y que diga sí cuando uno lo toca y no cuando uno lo toca, y lo que propende es a que el paciente de pronto diga que no lo está tocando, o bueno, que sí lo está tocando en el lugar hipoestésico, cuando no debería sentirlo. Es una prueba que trata como de desencadenar el error, pero bueno, tiene sus peros también, porque en teoría los pacientes funcionales no son conscientes de que están de su déficit. Es como lo denominaba Charcot, una simulación inconsciente. De la sensibilidad especial, pues podemos ver algunos patrones inconsistentes como la pérdida visual, en la cual el paciente se va a quejar de una pérdida tubular, que es igual si se examina cerca al objeto o lejos del objeto, pero por las leyes de la óptica, alejarse del blanco debería provocar que no tenga un mayor arco de visión. Es un video que muestra el nistagmus optocinético, que podemos evaluarlo en los pacientes con ceguera completa funcional. Este nistagmus, como vemos en un tambor con líneas, puede ser desencadenado en pacientes que tengan la vía visual íntegra. Entonces, un paciente funcional tendría desencadenado el nistagmus, no así con alguien que tenga ceguera estructural. Quise traer esto, lo que denominan el mareo perceptual postural persistente, porque se habla poco, y realmente es que la función vestibular es un tipo de sensibilidad especial, tiene muchas funciones, pero entonces hay un trastorno funcional que tiene este nombre. Antes se llamaba vértigo o mareo crónico subjetivo, vértigo visual, etcétera, y consiste en que los pacientes desarrollan vértigo no giratorio al ver, por ejemplo, patrones complejos, pues al ver estas alfombras se referirían el mareo, o al ver personas en movimiento, pero también lo desencadenan estímulos como ponerse de pie o un giro de la cabeza independiente de la dirección, lo que va en contravía a las entidades orgánicas que conocemos, que pudieran desencadenarse con giros cefálicos, pero hacia un lugar en especial. Entonces, pues, es un síntoma también funcional. Y son vértigos crónicos de más de 3 meses que llevan a mucha discapacidad, y los pacientes pues andan lastimosamente sin ninguna terapia al respecto. La marcha. Este es un tópico muy rico, pues, en cuestión de semiología. Vemos, por ejemplo, este signo, que es de la marcha monoplégica con arrastre. En este paciente, pues vemos cómo no hay un patrón de marcha clásico, neurológico, en circunducción, por pie caído, sino que arrastra todo el antepié, y esto es descrito en trastorno de marcha funcional. Vemos acá pues que ha sido validado con una especificidad hasta 100%. Otra prueba que podemos usar es la prueba de la silla en un paciente que tenga alteraciones de la marcha. Esta prueba consiste en que el paciente va a tener marca de dificultad para la marcha, pero cuando se pone en una silla giratoria,
lo hace muy bien, comparativamente lo hace muy bien, lo que sería incompatible pues con una alteración estructural que le explique el tipo de marcha que está teniendo. Entonces acá se propulsiona muy bien, a diferencia de lo que estaba pasando cuando estaba usando su bastón. Bueno, siguiente, se puede evaluar en pacientes que tengan alguna ataxia, sobre todo pues pensamos en una ataxia sensitiva, y lo que se denomina el romper psicógeno. Esta paciente, pues vemos desde que se pone de pie, está muy inestable, pero cuando la van a ir a evaluar con los pies juntos, tiende a tener pulsiones multidireccionales, para atrás, para adelante, pero cuando se distrae, como ya vemos, mejora completamente esa inestabilidad. Ahí está siguiendo el dedo del evaluador y no está teniendo ningún tipo de inestabilidad. Muy bien. La astasia abasia no podíamos dejar de mencionarla, es un clásico de la neuropsiquiatría, en el cual el paciente se llama astasia abasia porque no puede permanecer de pie ni avanzar. Esto muestra la incongruencia en los hallazgos en la camilla, en el cual el paciente puede elevar sus extremidades, hacer todo tipo de pruebas, pero cuando está en bipedestación ya le representa mucha dificultad. Bueno, la flexión súbita de las rodillas es una marcha interesante, ya voy a reproducir. El paciente está caminando y súbitamente tiene flexión de las rodillas. Esto pues es un patrón de marcha funcional, pero hay que tener una excepción, una consideración, por ejemplo, con la cataplexia, que es una pérdida súbita del tono muscular y podría eventualmente encontrarse, o en la Corea de Huntington, que también podría dar algunas veces este tipo de marcha. Este creo que sí es bastante conocido también, es el Hoffman-Puffin sign, o el signo del el jadeante o el resoplador. Como vemos, este paciente se queja de mucho esfuerzo para ponerse de pie, y además tiene otras manifestaciones funcionales. Pues podemos ver acá esa mano que está distónica, pero cuando intenta ponerse de pie resuelve por momentos. Con este signo hay que tener también cuidado porque un paciente con mucho dolor podría también presentarlo, ese tipo de quejido. Bueno, acá voy a poner a reproducir los dos, son muy semejantes. Recomiendo el de la derecha. Vemos como la paciente tiene una marcadísima inestabilidad. Esto lo podemos evaluar en pacientes con ataxia, pero entonces un paciente con ataxia va a tener caída inmediata o busca caminar cerca a una de las paredes. No tiene este patrón de búsqueda de ambas paredes, como si estuviera rebotando de una u otra. Las caídas incongruentes también van a ser un signo positivo. Vemos como el paciente tiene una caída casi que programada, que es diferente pues, a lo que uno ve en una debilidad. Para evaluar pues tengamos cuidado que sea también en superficies seguras, porque los pacientes funcionales también tienen trauma. A pesar de que en términos generales pueden evitar el daño, pues también pueden sufrir trauma. Este patrón de marcha sobre hielo, walking on ice, el paciente arrastra las extremidades, patinando sobre hielo literalmente. Las posturas no económicas también van a ser signos positivos, caminar con todo el tronco flexionado, las rodillas flexionadas, esto no es de ninguna enfermedad orgánica, pues conocida por un momento.
Y hay otros signos que podemos tener en cuenta, pero también con las salvedades, por ejemplo, la fluctuación, pacientes tengan marchas que cambian, pero por ejemplo, un paciente con miastenia gravis que se fatiga o que tiene fuerza, que cambia de día a día, puede eventualmente mostrar fluctuación. El enlentecimiento excesivo o marcha con piernas cruzadas también van a ser otros signos positivos. Bueno, entre los movimientos anormales, esta prueba de arrastre va a ser muy útil. Consiste en que el paciente tiene, por ejemplo, temblor de ambas extremidades, o puede tenerlo de una de las dos. Lo que vamos a intentar hacer es una distracción en una de las extremidades y vemos cómo el temblor en la contralateral mejora. E incluso puede entrar como en un ritmo similar a la prueba que estemos desarrollando. La postura distónica fija, tradicionalmente, clásicamente se conoce como signo funcional, ya que, por ejemplo, estos pacientes tienen una postura que no es reversible con los movimientos o la evaluación, se mantiene ahí y se conocen estas tres muy bien, como la que vimos, el espasmo facial histérico, en donde también se ve un esfuerzo del platillo lateral, la mano en esta posición o el pie también en plantiflexión eh, e inversión. Aunque va a ser difícil reconocerlo en las distonías neurológicas, podemos guiarnos de algunas cosas. Por ejemplo, estos pacientes se quejan de dolor y las distonías en términos generales no son dolorosas, con excepción de la distonía cervical, que sí puede ser muy dolorosa. Estos pacientes tampoco van a presentar lo que conocemos como el truco sensitivo, que es que se tocan en alguna parte y así logran mejorar un poco la postura distónica, o el fenómeno de overflow, en el cual la distonía clásicamente se dispara con movimientos como empezar a articular, a hablar. Eso pasa en enfermedades neurológicas y en esta distónica funcional no pasaría. El lenguaje y el habla, no tengo videos, pero les traigo este tipo de patrones que son funcionales, como la disfemia, que es el galito, el tartamudeo, empieza súbitamente, o la disarquia, que es muy forzada, no son frecuentes en las enfermedades neurológicas, orgánicas. También la normalidad de la prosodia con acento extranjero, empieza a hablar como gringo u otro. Y la disfonía y la afonía, pues, así como aisladas, sin ningún otro signo que nos lleve a orientarnos pues una lesión o en el tallo o algún hallazgo del examen físico. Para finalizar, pues dentro de estos signos objetivos, las reconocidas crisis psicógenas no epilépticas, que acá pues muestra un cuadro que nos ayuda a diferenciarlas de las crisis epilépticas reales. Pues sabemos que las psicógenas son de mayor duración, tienen un inicio más gradual, son fluctuantes, es común verle los ojos cerrados forzadamente y no se los dejan abrir, a diferencia de las crisis epilépticas que en la mayoría tienen ojos abiertos. La respiración es muy, pues pueden tener llanto, es muy rápida en los funcionales y después pueden presentar también llanto. Acá vemos pues ese movimiento que no es sincrónico, estereotipado como una crisis epiléptica, pero hay que tener en cuenta que esos patrones que se denominan tan bizarros, tan raros, pueden presentarse en crisis del lóbulo frontal y por tanto este tipo de diagnóstico de crisis psicógena epiléptica no debería realizarse sin la evaluación por un experto en epilepsia con videoelectroencefalograma. Como podemos ver acá, pues tiene muy buena especificidad de esos signos, pero también puede tener muy discreta sensibilidad. Bueno, para finalizar, hablar sobre el tratamiento que se va a basar en tres pilares fundamentales. Primero que todo, hay que explicar el diagnóstico. De aquí parte que esos pacientes puedan tener
un mejor pronóstico. Es decir, hay que enseñarles en qué consiste la enfermedad, hay que mostrarles cómo se llegó al diagnóstico, incluso grabándolo, reproduciendo el signo de Hoover, cualquier otro en presencia del paciente, porque esto sirve como biofeedback, como retroalimentación para que empiece a asimilar su diagnóstico. Entonces es una parte muy importante. De ahí, pues, la psicoterapia, se han usado distintos tipos, pero la más estudiada ha sido la terapia cognitivo-conductual, y vamos a andar un poquito en la terapia física, que es sobre todo la primera línea para trastornos funcionales motores, tipo marcha, movimientos normales, debilidad, y ya vamos a mostrar pues con un poco la evidencia. Y adicionalmente a estos tres pilares, tener en cuenta las comorbilidades, poder manejar trastornos psiquiátricos, dolor, todos estos otros factores dentro del modelo de la biopsicosocial que merecen y deben ser atendidos. Este cuadro yo sé que es un poco cargado visualmente, pero solo lo traía para ilustrar que no solo la evidencia que hay en este tópico es de series de casos o de cortes, también hay estudios clínicos aleatorizados y se han explorado múltiples terapias, desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia física, la hipnosis y combinación de ellas, pero voy a resaltar estos dos estudios en los cuales se ha estudiado principalmente o como única intervención pues la terapia física. Acá vemos pacientes que tenían trastornos funcionales motores, en los cuales se estudiaron, se les llevó a una terapia de 5 días consecutivos con neurofisioterapeuta protocolizado, y lo compararon con pacientes que llevaban pues como tratamiento actual, sin ningún tipo de especialista en este tipo de terapia. Lo que se puede ver es que a 6 meses puede haber una mejoría global de los síntomas muy marcada respecto a pacientes que no tienen este tipo de intervención. El otro estudio también era aleatorizado con un número similar de pacientes, pero acá no se usó un programa ambulatorio, sino hospitalizados de 3 semanas, y lo compararon con pacientes a los cuales también se le hacía terapia física, pero después de 4 semanas. Lo que vieron es que a los que le empiezan terapia física temprana, incluso hospitalizados, tienen mejor desempeño en escalas de movilidad e independencia a 1 mes y a 1 año. Esto pues nos deja algunos mensajes. Por ejemplo, que las terapias deberían ser proporcionadas por terapeutas especialmente entrenados en este tópico, y deberían realizarse de manera temprana, no tardía. Estos estudios pues tienen limitantes pues, metodológicas, como el número de pacientes, las distintas intervenciones no hospitalizadas, otro ambulatorio, pero arrojan bastantes pistas sobre la utilidad de la terapia física en trastornos funcionales y motores. Bueno, estos son los principios generales de la terapia física. Los voy a mencionar rápidamente para ir terminando. Hay que generar confianza y simpatía antes de empezar a desafiar al paciente con los retos pues, que implica la terapia física. Se les debe crear una expectativa de recuperación. Hay que comunicar abierta y consistentemente sobre el diagnóstico y el tratamiento. Incluso, como ya mencioné, pues mostrar la evidencia de los síntomas positivos, de los signos positivos, debe involucrar a la familia. Hay que evitar los tratamientos pasivos, es decir, hay que pasar desde la medicina, desde el enfoque biomédico clásico de que todo se le hace al paciente, a una terapia más activa en la cual el paciente va a ser protagonista y debe suministrar incluso ambulatoriamente los ejercicios por sí mismo. Hay que estimular el soporte temprano del peso, hay que fomentar la independencia del autocuidado, hay que dirigir la terapia por metas, es decir, debe empezar tempranamente, pero debe decirse al paciente que va a continuar, que esto no va a mejorar de un momento a otro, incluso puede no mejorar al alta, pero se le debe dejar un plan ambulatorio
y estableciendo los tiempos, la frecuencia, las metas, se deben evitar este tipo de adaptativos como pérulas, silla de ruedas, en lo posible. Esto solo refuerza la discapacidad, pero algunas veces va a ser necesario. Pacientes que no avanzan, pues no hay respuesta. Utilizar principios de manejo comportamental, reconocer y desafiar pensamientos y conductas inútiles, es decir, pacientes que están dejando de usar una mano porque creen que les va a doler más o va a empeorar el déficit. Todo esto hay que intervenirlo y hay que desarrollar un plan de manejo y prevención de recaída. Dejo esta guía pues, que está diseñada sobre todo para trastornos funcionales motores, donde dejan unas estrategias pues, como dirigidas a los terapeutas, muy importantes. Por ejemplo, y como podemos ver en esta imagen, alguien con debilidad hay que empezar a ponerlo de pie, a soportar su peso propio, ya sea soportado por arneses, e ir avanzando hacia un menor soporte, por ejemplo, solo la punta de los dedos para mantenerse de pie. Se puede usar espejos para retroalimentar, que tiene la función, es la estructura normal, que es la función en la que está alterada. Y acá por ahí hay una pelota, también se pueden usar este tipo de implementos para, para facilitar los movimientos automáticos y evidenciar pues que la fuerza está normal. Bueno, ya estas son las conclusiones. Los trastornos neurológicos funcionales son frecuentes y crean bastante discapacidad. Deben ser entendidos desde un punto de vista biopsicosocial. El diagnóstico se hace con base en los signos positivos y los tres pilares de tratamiento son explicar el diagnóstico, la psicoterapia y la terapia física. Bueno, esto fue todo.